Hermanos, buenas tardes con todos. Les saludo en nombre de Civitas Day, Centro Cristiano para América Latina. Somos una promotora educativa cimentada, centrada en el Evangelio del Reino de Dios. Y en esta oportunidad tenemos un webinar por el tema discipulado vocacional. Este webinario estará siendo impartido por el pastor eh, Ricardo Tum Santos. Él es pastor de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México y también es rector de la Universidad Instituto Yucatán Península Misión. Él es doctor en este grado académico también, y él va a estar impartiendo este tema de discipulado vocacional. Este webinario tiene dos partes: una parte en donde el pastor va a estar exponiendo el tema y esta parte va a ser grabada, y luego vamos a pasar un tiempo de preguntas y respuestas en donde ya va a poder interactuar con los alumnos. Sin nada más que decir por el momento, voy a dar parte al doctor Ricardo Tum para que pueda desarrollar la clase. Adelante, pastor. Hola, muy buenas noches. Es un placer y es un gusto estar aquí con nuestro hermano Giancarlos, que es parte de esta institución educativa, amiga de nuestra universidad, Instituto Yucatán Península Misión. Y le agradezco bastante a nuestro hermano y también a todo el equipo de trabajo por extenderme esta invitación. Y para mí, pues es un privilegio compartir ese tema. Voy a compartir mi pantalla también en este momento. Aquí está. Y déjenme decirles que este tema me ha apasionado. Uno, porque tiene que ver con dos actividades o dos áreas de mi vida. Una es la parte laboral. Actualmente soy el rector del Instituto Yucatán Península Misión, que es una universidad cristiana que tenemos aquí en México, en la zona de Quintana Roo, México. Y también soy pastor de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México y me desempeño en estas dos áreas tan importantes de tanto de la iglesia como también de la sociedad. Y mi pasión siempre era cómo vincular estas dos áreas de la profesión y de mi llamado vocacional, y me ha permitido, gracias a Dios, a través de los años poder cumplir este sueño. Dios me ha cumplido ese sueño de poder vincular lo pastoral juntamente con lo que es la parte vocacional o la parte profesional. Y hoy, hermanos, nos hemos reunido para poder profundizar en una verdad que atraviesa toda la escritura, que los reformadores con claridad y que nuestra cultura contemporánea necesita también y urgentemente recuperar este tema tan importante que es el trabajo como adoración y la vocación. El trabajo es adoración, pero también la vocación está unida a este acto de adoración. Toda vocación legítima es parte esencial de la vida cristiana. Todos nosotros laboramos en ese sentido. Vivimos en un mundo que divide la vida en compartimentos. Y yo les quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Hay una división entre tu fe y tu trabajo? ¿Estamos dividiendo nosotros nuestra vida entre lo espiritual y lo secular, entre lo religioso y lo profesional, entre lo dominical y lo cotidiano?
hay esa división actualmente en nuestra vida. Sin embargo, la palabra de Dios nos llama a que nosotros podamos vivir una vida unificada en Cristo Jesús. Muchas veces, vean esta siguiente imagen, lo vivimos así. Estamos viviendo una vida espiritual en el contexto de la iglesia y estamos viviendo una vida secular en el contexto de nuestro trabajo. Y tenemos esta división muchas veces en la práctica, en la praxis de nuestra vida. El domingo nos acordamos de que hay un Dios y que hay un contexto espiritual en el que nosotros nos estamos moviendo. Pero también, y por otro lado, a partir del lunes al sábado, vemos nuestra vida como algo secular. Es decir, de lunes a sábado estamos nosotros involucrados en actividades cotidianas que a eso y muchas veces y muchas personas le llaman lo secular. O dividimos la vida entre lo religioso y lo profesional, lo dominical y lo cotidiano. Sin embargo, la palabra de Dios nos llama a vivir con una visión unificada en nuestra vida, donde Cristo reine sobre cada pensamiento, sobre cada acción, sobre cada labor. Esta imagen prácticamente deberíamos de vivir nuestra vida no dividida, no haciendo una división entre lo secular y lo espiritual, sino vivir una vida unificada de la existencia, donde Cristo sea el que reine sobre toda labor, sobre todo pensamiento, sobre toda conducta que nosotros tenemos. Y nosotros tenemos muchos autores que han trabajado este tema. Tenemos a James Hamilton, tenemos también a Darrell Miller, que han escrito bastante material sobre este aspecto importante de nuestra vida. Y también uno de mis favoritos es Tim Keller, que es pastor de la iglesia presbiteriana, fue pastor de la iglesia presbiteriana, ahora está con el Señor. Todos ellos coinciden en este punto de vista o desde esta perspectiva. El ser humano solo puede florecer cuando integra su narrativa, su carácter, su práctica dentro de una historia mayor. Y esta historia le llamamos nosotros la historia de la redención. Así que la pregunta que nos deberíamos de hacer en esta tarde es, ¿estoy viviendo mi trabajo? ¿Estoy viendo mi trabajo como cualquier otra cosa? ¿O es parte de la historia de la redención? ¿O sigo viendo mi trabajo como mi proyecto personal? ¿Cómo lo estoy viendo? Lo estoy viendo como parte de la historia de la redención, el trabajo que yo desempeño, ya seas médico, ya seas profesor, ya seas abogado, ya seas ejerciendo algún oficio en la carpintería, en la albañilería, etcétera. ¿Cómo nosotros estamos viendo nuestro trabajo dentro de una historia que es la historia de Dios, que es la historia de la redención? ¿O estamos viendo y viviendo solamente como un proyecto personal de vida? ¿Qué áreas de nuestra vocación necesitan ser transformadas para convertirse verdaderamente en adoración a Dios dentro de nuestra comunidad? Es decir, nuestro trabajo es adoración a Dios, así lo vemos, así vivimos nuestro trabajo, lo presentamos delante de Dios. Cuando llegamos a nuestro centro de trabajo, estamos, estamos conscientes de que estamos ante la presencia de Dios, o solamente estamos nosotros pensando que en la presencia de Dios solamente estamos cuando vamos al culto o a la iglesia. No, nuestro centro de trabajo es visto también
como un área donde la presencia de Dios también está allí? Bueno, estas preguntas las vamos a ir respondiendo durante el transcurso de esta plática. Así que la presente plática busca precisamente esto, reintegrar la vocación a la vida espiritual y mostrar cómo el trabajo, la historia de la redención, la comunidad y la adoración forman un solo acto de fidelidad ante Dios. Así que les voy a plantear cuatro temas importantes. El número uno, vamos a definir qué es discipulado vocacional. Y el discipulado vocacional lo podemos definir de la siguiente manera: vivir el trabajo como parte integral de la vida en Cristo. Vivir el trabajo como parte integral de la vida en Cristo, pero también dentro de la historia de la redención y dentro de una comunidad. ¿Qué significa esto? Que el discipulado vocacional es el proceso por el cual el creyente aprende a vivir su trabajo, su profesión, sus responsabilidades sociales como parte integral de la vida en Cristo, entendiendo que tu vocación forma parte, que lo que estás haciendo a través de tu profesión, de tu vocación, forma parte de la historia de la redención del Señor y del proyecto comunitario que tenemos como pueblo de Dios, del reino de Dios. Así que esta definición estaba buscando expresar que la vocación cristiana no es un asunto privado, no es un asunto individualista, sino es un llamado que nace de la obra de Cristo. Se interpreta también dentro de la narrativa bíblica y se vive en la comunidad del pacto, que es del pueblo de Dios. Y se orienta hacia qué? Hacia el servicio, hacia la justicia, hacia el amor, hacia la adoración. Por tanto, el discipulado vocacional reconoce que la vocación forma parte de nuestra unión con Cristo. Nosotros estamos trabajando juntamente con Cristo. Y porque tenemos a Cristo en nuestra vida, en nuestro corazón, y eso nos ha hecho una unión con Cristo, prácticamente participamos de su obra a través de nuestro trabajo, a través de nuestras vocaciones que nosotros tenemos. También la vocación se inserta en la historia de la redención. Es decir, se inserta y se entiende desde la creación, desde la caída, la redención y la consumación, como parte del plan para restaurar el mundo. Y ahorita vamos a ver cómo estos aspectos de discipulado vocacional nos ayudan a comprender cómo nosotros estamos insertos y en qué momento de la historia de redención nosotros estamos viviendo y actuando. También la vocación es comunitaria, porque el reino de Dios no se construye desde la soledad, desde un individuo, sino desde la vida compartida con el pueblo de Dios. Somos parte de una comunidad y es una bendición ser parte del pueblo de Dios, parte, y no solamente de una iglesia, sino de la iglesia del Señor en todo el mundo, que estamos nosotros trabajando a través de la iglesia y también de muchos creyentes en el Señor Jesucristo. La vocación también es adoración a Dios, porque todo lo que hacemos ofrece a Dios como un sacrificio vivo. Así que el discipulado vocacional no es simplemente descubrir una actividad en la que nosotros somos buenos, como nos presenta la sociedad o la visión de nuestra cultura contemporánea. No, sino debemos entender que nuestra vida entera, incluyendo nuestro trabajo, que es parte de nuestra vida, está integrada en el proyecto del reino de Dios y se vive en comunión con otros discípulos que forman, sostienen
y envían a los creyentes en el mundo. Y esta visión de discipulado tiene unos pilares muy importantes. Número uno, tres pilares importantes. Este modelo de vida integrada se sostiene sobre tres pilares importantes y fundamentales que funcionan en un conjunto. Así que vamos al primer pilar. Aquí McIntyre ha diagnosticado que el ser humano moderno sufre de una profunda desorientación moral. Y él plantea tres aspectos importantes. Número uno, la virtud, es decir, lo que se enfoca en el carácter de la persona, el desarrollo de la persona. Número dos, este carácter o este desarrollo de la persona tiene que tener un porqué. ¿Por qué tengo todas estas facultades, estos atributos de parte de Dios que me ha comunicado a mí como persona y capacidades y habilidades? ¿Por qué las tengo? No se pueden entender, dice McIntyre, sin la narrativa. Es decir, la narrativa nos da un propósito, pero también se vive en la comunidad y nos sostiene, se sostiene en el camino que se vive a través de la comunidad, que en este caso es la iglesia. Así que el primer pilar es la virtud. El trabajo forma el carácter. Y es cierto. Y la razón es sencilla. Dice aquí McIntyre, ha diagnosticado que el ser humano moderno sufre de una desorientación moral. Y todos sabemos eso. Basta con ver las noticias y lo que sucede en las redes sociales, en el contexto donde nosotros vivimos. Y la razón es sencilla. ¿Por qué está desorientado el ser humano? Porque perdió su historia, perdió su tradición. Por lo tanto, perdió su brújula para la virtud. McIntyre afirma lo siguiente. Miren que dice, las virtudes solo pueden ser entendidas dentro de una tradición y una narrativa. ¿Qué significa esto? Significa que la virtud, las virtudes, lo que nosotros hacemos, la creatividad que tenemos para trabajar, las capacidades y las habilidades que nosotros tenemos en el trabajo, en lo bueno que somos desarrollándonos en alguna área, que puede ser en el área de derecho, en el área pedagógica, en el área de alguna ingeniería. Estas virtudes solo pueden ser entendidas dentro de una tradición y una narrativa. Las virtudes encuentran su punto y su propósito al ayudarnos a lograr ese bien, que es el bien del ser humano, y deben de ser entendidas en este contexto. Es decir, la virtud no existe en el vacío. Necesita un contexto, una comunidad y también una historia que le dé significado a lo que nosotros tenemos y que nos ha dado Dios. ¿Por qué las virtudes son esenciales para la vocación? Porque el trabajo, lejos de ser un mero espacio funcional y una actividad destinada únicamente a producir, se convierte en uno de los principales escenarios donde se revela y se moldea nuestro carácter. En cada jornada laboral somos confrontados con decisiones que debemos de tomar, sean pequeñas o sean grandes, que ponen a prueba nuestras convicciones, ponen a prueba también nuestra fe y ponen a prueba también nuestra madurez espiritual. Así que la vocación se revela como un terreno fértil para la formación moral del creyente en la oficina, en el aula de clase, en el consultorio, en la obra, en el taller, en el hogar. Cada decisión
práctica se convierte en una decisión moral en ese sentido. Y hay virtudes necesarias para la vocación cristiana. Y voy a mencionar algunas y hay muchas más. Por ejemplo, la virtud de la justicia. Y esto se le da mucho a quienes están en el campo laboral de la disciplina de las leyes, es decir, los abogados, la justicia, tratar con equidad, resistir a la corrupción. Bueno, no solamente en ese campo, sino prácticamente en todo, pero es mucho más visible en esta área de las leyes. También eh, la templanza, regular ambiciones, regular los deseos, los impulsos, las ansiedades del entorno laboral. Muchas veces quienes estamos en el campo laboral y en puestos, digamos, importantes, necesitamos tener y enfrentamos muchas veces decisiones muy importantes. Y ante esas decisiones muy importantes que nosotros tomamos, a veces entramos en ansiedad porque no sabemos qué decidir, no sabemos qué es lo que va a suceder con el problema que estamos enfrentando como empresa, como institución, como organización. Y entonces la virtud de la templanza tiene su aplicación en el área del trabajo. La fortaleza también, sostenerse cuando obedecer a Dios cuesta. Eso, wow, esto ha venido a mi vida. ¿Cómo podemos nosotros sostenernos aún cuando nuestro jefe o las personas que están en una posición más por encima de nosotros nos piden muchas veces que hagamos cosas en contra de la voluntad de Dios y que nosotros estamos conscientes de que es algo incorrecto? Pues la virtud de la fortaleza nos ayuda en aplicarlo en el campo del trabajo cuando hay que sostenernos antes que obedecer a los hombres, hay que obedecer a Dios. Y también otra y último que yo nombraré, pero hay muchas más, las virtudes necesarias dentro de la vocación cristiana es la humildad. Y eso nos cuesta a nosotros. Nos cuesta porque el reconocimiento que recibimos de parte de las personas y muchas veces nos olvidamos de nuestra de esa frase tan importante de la Reforma, que es solo a Dios la gloria. Y como creyentes, tenemos que reconocer que tenemos límites y debemos de depender de Dios. Así que estas virtudes y este conjunto de virtudes, como ejemplo, hay muchos más que los vivimos en el contexto del trabajo. Por ejemplo, la prudencia, el amor, la paciencia, etcétera. Solo pueden formarse estas virtudes que carece hoy en día el profesional y que está en peligro de, de no practicarse y que vemos que esto no es una realidad en el contexto de nuestros trabajos, en las empresas donde nos desempeñamos, en las organizaciones o instituciones. Se carece de carácter, se carece de estas virtudes. Y McIntyre dice que estas virtudes solo pueden formarse en comunidades vivas. Por eso la iglesia local es más que un lugar de culto, es una escuela del carácter, es un taller donde la comunidad forma a cada creyente para vivir su fe en su vocación. Es allí. Y en el hogar también se debe de vivir esto. Yo como padre de familia, debo de poder orientar e impulsar estos valores
pero mis hijos no lo van a poder aprender si no lo ven en mí. Y no lo va a poder aprender la comunidad eclesiástica o de fe si no lo ven en nosotros quienes somos los líderes. Yo como pastor tengo una gran responsabilidad en ese sentido ante una institución educativa y como parte de esta responsabilidad que me da de rector, también tengo que velar y ser ejemplo. No hay otra forma, pero donde nosotros vivimos e impulsamos esto, dice McIntyre, en la iglesia. El segundo pilar, interesante el segundo pilar. El pilar número 2 tiene que ver, bueno, estas virtudes que nosotros tenemos, estas habilidades que nosotros hemos desarrollado de nuestra profesión y que ahorita lo desempeñamos con gran excelencia, con calidad, bueno, ¿dónde entran? ¿Cómo las puedo entender? Es más, la pregunta yo creo que principal es, ¿por qué Dios me ha dado todo lo que tengo, la profesión que tengo, las habilidades que tengo, todo lo que he aprendido en la universidad y lo que he aprendido en la experiencia? ¿Para qué me lo ha dado Dios? ¿Cómo lo puedo entender? Miren, aquí viene esta narrativa muy importante, la historia de la redención. La historia de la redención consiste en cuatro, digamos, aspectos importantes. La creación, como la pueden ver allí, la creación, la caída, la redención y la consumación. Y en ese sentido, es la narrativa que da sentido a toda la existencia humana y por lo tanto también a nuestra vocación. Sin esa narrativa, el trabajo se vuelve solamente un esfuerzo fragmentado. Es decir, se vuelve idolatría, se vuelve frustración y y se vuelve solamente un medio para tener dinero o para tener economía, para vivir. Pero cuando el creyente comprende que su vocación está inserta en la historia misma de Dios, que no está haciendo su historia, no estoy haciendo mi historia, sino estoy dentro de una historia y esa historia es la historia de Dios, su trabajo se transforma en participación consciente en la obra redentora de Dios. En la teología bíblica, por ejemplo, nos enseña a ver nuestra vida laboral como parte del gran drama de Dios. La teología bíblica nos introduce a la cosmovisión de los autores inspirados y la cosmovisión interpreta toda actividad humana a la luz de la historia de la redención. Así que esta comprensión nos da una visión amplia y profunda de nuestra vocación. Así que nos vamos a enfocar, por ejemplo, en la creación, el trabajo como diseño de Dios y original y bueno. En la caída vamos a ver el trabajo que es fracturado por el pecado. Vamos a ver la redención, que Cristo restaura el propósito del trabajo también. Y en la consumación del reino de Dios, el trabajo perfeccionado en la nueva creación. Así que, primero, y el punto de partida es entender que nuestro trabajo no es por la caída, sino viene de la creación. En Génesis capítulo 2:15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto para que labrara y lo guardase. Es decir, estamos hablando de Génesis capítulo 1 y 2 y específicamente en Génesis capítulo 2 versículo 15 que acabé de leer, dice que Dios puso al ser humano para que lo labrara y lo guardase. En ese sentido, el trabajo es parte del diseño original de Dios. No fue después de la caída que Dios instituyó el trabajo, sino más bien es un regalo de Dios al ser humano trabajar. ¿Y por qué decimos esto? Esto significa que el trabajo forma parte del diseño original de Dios. No es un castigo, no es una consecuencia del pecado, sino es un regalo
de parte de Dios como el creador. Y aquí viene algo interesante. Este versículo que yo leí, que está en Génesis capítulo 2 versículo 15 y específicamente la palabra que está subrayada en amarillo y encomienda Dios al hombre para que lo labrara y lo guardase. La palabra hebrea usada aquí de labrar es avad, que significa simultáneamente trabajar, servir y adorar también. Fíjense nada más esto interesante de estas connotaciones que tiene la palabra en hebreo, avad. La misma palabra para trabajo que es avad en hebreo es también la misma palabra para poder indicar adoración, mostrando que Dios nunca separó lo laboral de lo espiritual. Y Hamilton dice algo interesante y subraya esta verdad al mostrar que los verbos labrar y guardar también se aplican, y esto es importante, en el ministerio sacerdotal de los levitas, que está registrado en Números capítulo 3, revelando que Adán fue colocado en el huerto como jardinero, pero como sacerdote, para poder desempeñar su oficio sacerdotal en ese sentido. Así que en la creación, trabajar significaba participar en la belleza, en el orden, en la productividad, en el desarrollo del mundo y de la cultura que Dios le dejó a Adán y Eva. Y cada acto de cultivar la tierra, de organizar, de nombrar, de crear o de desarrollar era un eco del trabajo creador de Dios que está en Génesis capítulo 1 cuando dice que Dios creó y cuando Dios terminó todo, dice, y Dios vio que todo era bueno en gran manera. El primero que trabajó fue Dios y después le encomienda la tarea al hombre en el capítulo 2. Así que en la creación eh, podemos ver que el trabajo es un regalo que Dios le ha hecho al ser humano. Pero esto no quedó ahí, hermanos, sino que también hubo un trágico evento, catastrófico, yo diría, y que las personas de verdad que estudian Génesis capítulo 1, 2, 3 pueden entender el inicio, pueden entender el origen y a partir de entender esos principales capítulos de Génesis, van a poder entender el Evangelio. Van a tener mayor comprensión del Evangelio. Miren lo que pasa aquí en Génesis capítulo 3. Y todos sabemos que en Génesis capítulo 3, o muchos saben, describe el momento trágico, catastrófico en el que el pecado entra al mundo y con él la distorsión del trabajo. Ciertamente en Génesis capítulo 3, 19 dice que con el sudor de su frente le dijo al ser humano, comerás el pan. Es decir, el pecado no maldijo el trabajo, pero sí lo fracturó, introdujo frustración y conflicto también. Esto significa que nuestro trabajo está distorsionado por el pecado a causa del pecado de Adán y Eva de desobedecer a Dios y de quebrar ese pacto con Dios, vino entonces esta distorsión del pecado, la frustración, los conflictos, las injusticias, el desorden caótico que ha causado el pecado. Y todos los que estamos trabajando sabemos que no es fácil. Sabemos que tenemos conflictos en el trabajo. Sabemos nosotros que tenemos injusticias en el trabajo. Sabemos también que hay frustraciones. Muchas veces queremos avanzar, queremos que los proyectos avancen, pero muchas veces no avanzan como nosotros queremos. Y eso es algo, y me encantó cómo
Tim Keller lo dice, porque muchas veces nosotros tenemos conflictos en los trabajos y le echamos la culpa muchas veces al ser humano, al sistema, etcétera. Pero Tim Keller dice, no, la culpa de lo que, lo que nos está ocurriendo a nosotros en el trabajo, todas estas situaciones que nosotros tenemos, y ya las he nombrado, no son el ser humano, no son tampoco el sistema, es el pecado. El pecado vino a distorsionar prácticamente toda la armonía y toda la productividad y el potencial que se tenía antes del pecado. Así que en ese sentido, Darrell Miller explica que las cosmovisiones seculares interpretan esta condición de manera distorsionada. El secularismo convierte el trabajo en un medio de consumo. Es cierto, hoy nos matamos en trabajar. Aquí en México se dice así, ¿no? Voy a trabajar como negro para poder vivir como blanco. Es decir, voy a trabajar mucho para que yo pueda tener beneficios y mayores. Esa es una cosmovisión secularista del trabajo. Asimismo, el animismo lo convierte en una maldición del destino. La Biblia lo mantiene como una llamada divina. Sin la narrativa bíblica, las personas reducen el trabajo en supervivencia, en estatus. Yo tengo el mejor puesto, yo lo he ganado. La autorrealización también, perdiendo la esencia original del trabajo. Así que la caída no anuló la vocación, el trabajo, pero sí la fracturó. Ahora el trabajo puede convertirse en ídolo, puede convertirse en carga, puede convertirse en explotación, puede convertirse en desesperación. Y es por eso que si esto no lo entendemos, no podemos entender la obra de Cristo. Y es por eso que necesitamos redención. Y aquí viene este tercer elemento importante. Ya vimos la creación, el origen. Segundo, el pecado y cómo distorsionó el pecado del trabajo. Pero no queda allí. La redención. Cristo renueva el sentido de nuestro trabajo. Cristo no solo vino a salvar y a redimir almas, vino a redimir todas las cosas, dice Colosenses 1:20. La vida laboral no queda fuera del alcance de la obra de Cristo. Por eso Colosenses capítulo 3, 24, 23 y 24 declara, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, no como para el Señor, y no como para el Señor, perdón, no para los hombres. A Cristo el Señor servís. Es decir, este versículo transforma radicalmente la manera en que entendemos nuestra vocación. Ahora trabajar se convierte en un acto consciente de servicio a Cristo. No trabajamos para jefes, para instituciones o para clientes. Trabajamos para el Señor. Y Tim Keller dice y explica, el Evangelio reordena nuestros amores. Ya no trabajamos para identidad, sino desde la identidad que nos da Cristo. No trabajamos para una identidad. Yo, Ricardo, a veces nos preguntan, ¿y usted quién es? Y usted, yo soy el rector. Muchas veces solemos responder así. No. A veces nosotros se ha acuñado tanto nuestra identidad con nuestro trabajo. Y Tim Keller dice, no trabajamos para una identidad, sino desde la identidad que Cristo nos ha dado, nosotros trabajamos. Esto significa que la ansiedad,
la competencia desmedida y la necesidad de validación pierden poder sobre el creyente. No estoy en competencia con otros rectores. No estoy tampoco con la necesidad de que me validen a mí como persona por lo que yo, en lo que yo me desempeño. Absolutamente. La vocación encuentra su descanso en el Evangelio. Devuelvo el trabajo a su carácter original, el Evangelio, al permitir que el creyente trabaje con integridad, con esperanza y con amor en un mundo marcado por la caída. Así que Cristo nos capacita para vivir nuestra vocación con una visión restauradora. Esto es lo que ha hecho Cristo en la cruz del Calvario y al poder llamarnos a nosotros sus hijos también nos ha redimido y no solamente nuestra alma, toda nuestra vida ha sido redimida por Cristo y estamos en ese proceso. También la vocación se vive no solamente el momento en el que nosotros estamos nosotros en, en la parte en la que Dios nos ha redimido. Sin embargo, llega una fase final, la consumación, es decir, la consumación del reino de Dios. ¿Cómo está conectado nuestro trabajo con lo que sucederá en el futuro? Pues la Biblia no termina con almas flotando en el cielo, sino con una nueva creación donde Dios habita con su pueblo, según Apocalipsis capítulo 21, versículos 1 al 5. En ese mundo renovado, la vocación humana no desaparece, se purifica y se perfecciona. Así que cada esfuerzo para hacer el bien, cada acto de creatividad, cada decisión ética, cada obra de redención es un eco de la consumación y de lo que Cristo va a hacer cuando su reino sea establecido en su totalidad. Los cristianos trabajan no solo para el presente, sino para anticipar la realidad futura. El tercer pilar es importante. Hemos visto el primer pilar como las virtudes que nosotros tenemos. El segundo pilar hemos visto nosotros que estamos dentro de la historia de la redención. Nuestro trabajo tiene que ver con la historia de la redención, pero el tercer pilar tiene que ver con la comunidad. Es decir, estamos caminando juntamente con otras personas. Ahora entramos prácticamente al corazón de esta propuesta, la comunidad cristiana. Y la comunidad cristiana no es solamente un acompañamiento emocional, sino es el espacio teológico donde el creyente se presenta ante Dios y ante el prójimo y donde su vocación se integra a la adoración. McIntyre dice lo siguiente: la historia de mi vida está incrustada en la de mis comunidades. Es decir, la historia de mi vida está siempre incrustada en las comunidades en las que obtengo identidad. Y todos nosotros, yo soy hijo de un pastor de la iglesia presbiteriana de aquí de México, y eso es verdad. He sido marcado toda mi vida por mi relación que tengo en la iglesia. Y aún hoy en día tengo esa relación con la iglesia. Ahora mis hijos están teniendo esa relación. Porque esto es importante. Déjenme ofrecerles el rol este mapa del rol de la comunidad. Ofrecer la vida laboral a Dios. Es decir, la comunidad es el lugar donde el creyente se presenta ante Dios. Es decir, ofrecemos nuestros trabajos a Dios. Y eso es algo que en la liturgia, por ejemplo, hemos descuidado nosotros. Nosotros hemos descuidado el conectar la adoración con el trabajo. Romanos capítulo 12:1 dice que nosotros nos debemos de presentar
nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable delante de Dios. Eso incluye nuestras profesiones, eso incluye nuestras horas semanales, eso incluye nuestras decisiones éticas, nuestras luchas laborales también, ofrecerlas delante de Dios. La adoración corporativa es el momento en el que el pueblo de Dios se reúne no solamente a cantar, no solamente a escuchar un sermón, sino la adoración es ofrecer mi vida entera a Dios. Yo no voy a recibir, yo voy a dar adoración a Dios. Y eso es algo importante que muchos creyentes piensan que van a recibir. No, Dios nos convoca a poder darle adoración a Él. Y por lo tanto, nosotros ofrecemos toda nuestra vida, incluyendo nuestras cargas laborales, incluyendo nuestros desafíos éticos, incluyendo nuestros anhelos profesionales también, nuestros esfuerzos semanales, todo esto como un sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios. Y en el acto de congregarnos, estamos diciendo que nuestros cuerpos, que nuestras voces, Señor, todo lo que soy y todo lo que hago, te pertenece a ti, Señor. Todo lo estoy llevando a Dios. Y eso es algo que en la comunidad de adoración se lo estamos entregando. Número dos, también la comunidad es el lugar donde el creyente se presenta para poder formar cultura vocacional. Es decir, la iglesia es el lugar donde aprendemos cómo trabajar cristianamente, cómo resistir la corrupción, cómo ser luz en entornos laborales oscuros, cómo integrar la fe y la profesión. Es allí donde nosotros somos formados en la comunidad. Aquí se moldea y también se modela como ser maestro cristiano. Es decir, como maestro cristiano, ¿qué debo de hacer? ¿Cómo debo de actuar en mi entorno de trabajo? Con justicia y con compasión. Pero también el médico cristiano debe reflejar el cuidado sanador de Cristo. El juez cristiano o el abogado debe impartir justicia sin parcialidad. El estudiante cristiano también debe cultivar la sabiduría y la templanza. La madre cristiana debe edificar su hogar con fidelidad y amor. Así que la iglesia se convierte así en un taller de vocaciones, donde cada profesión se interpreta a la luz del Evangelio. Y también es el lugar, número tres, donde nos apoyamos en nuestras luchas. Aquí la adoración se hace relacional. Confieso mis debilidades. Recibo consejo. Tengo hermanos en los que me pueden apoyar dándome consejo. Puedo aceptar correcciones. Puedo compartir mis cargas. Puedo servir con mis dones con otras personas. Puedo ser mentoreado por creyentes maduros. La comunidad de la iglesia es el lugar donde nos sostenemos y donde nos apoyamos en nuestras luchas laborales. Y yo he recibido mucho, de verdad, mucho apoyo de parte de la iglesia. Pido consejo, tengo personas y en este momento yo pedí, hermanos, hermanas, voy a dar una conferencia, necesito que oren por mí. Se los pido. Es en la iglesia donde nosotros recibimos el apoyo en nuestras luchas laborales. Así que la vocación no se vive aisladamente, sino se sostiene, sino más bien se sostiene en comunidad y en comunión con otras personas. Y esto es algo fantástico. Es un instrumento de Dios, la iglesia, para nuestra vocación. Y por último también, el culto dominical no concluye solamente con una bendición o con una despedida. Termina con un acto
de envío misionero, un recordatorio solemne de que la adoración que hemos ofrecido juntos debe expresar ahora se debe expresar ahora en cada rincón donde Dios nos coloca. El maestro debe de ir a su aula como discípulo. El empresario debe ver su empresa como embajador, debe ser un embajador de su empresa. El que consulta como un servidor. Así que la iglesia reunida es adoración, la iglesia dispersa es misión y la vocación es el puente entre ambas. La iglesia reunida es adoración a Dios, pero también la iglesia dispersa en toda la ciudad es la misión de Dios. Nosotros tenemos misioneros por toda la ciudad. Tenemos misioneros en empresas, en instituciones educativas, en instituciones de salud. Tenemos misioneros por toda la ciudad. ¿Y cuál es el puente? El puente es la vocación entre ambas, la iglesia y nuestra, nuestra sociedad. Así que, hermanos, la vida integrada prácticamente en este modelo y el síntesis del discipulado vocacional, la virtud, el discipulado vocacional es una integración de la virtud, que es el carácter cristiano formado en comunidad, la narrativa, la historia de la redención como marco para entender en dónde nos situamos nosotros, que estamos construyendo no nuestra propia historia, sino la historia de la redención de Cristo y la tradición, la sabiduría acumulada de la iglesia que Dios nos ha dado, hermanos y hermanas que nos apoyan de maneras innumerables, de verdad. Y la comunidad también, el lugar de adoración y de apoyo. Y no olvidemos que el trabajo como un acto litúrgico continuo en la sociedad. ¿Cómo cambiaría tu semana si tu trabajo fuera adoración? ¿Cómo cambiaría tu trabajo? Así que el discipulado vocacional no es un programa adicional dentro del calendario de la iglesia, tampoco es una técnica moderna de gestión del tiempo y de productividad personal, es una comprensión integral de la vida cristiana, es una invitación a vivir con coherencia entre la fe que profesamos el domingo y el trabajo que realizamos de lunes a sábado. Es una forma de vivir arraigados en Cristo, sostenidos en una comunidad, orientados por la historia de Dios, expresada en virtud y vivida en adoración. Podemos decir juntamente con el apóstol Pablo, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Dios sea la gloria en nuestras vocaciones, en nuestra comunidad y en nuestra adoración. Amén. Y les dejo con esta pregunta. Gracias, doctor Ricardo, por este impactante seminario web. Y antes de pasar al tiempo de preguntas y respuestas, me gustaría que se presentara quién es Ricardo Tum, cuál es la labor que viene realizando y si podría hablarnos un poco sobre la Universidad Instituto Yucatán Península Misión. Adelante, doctor. Muy bien, muchas gracias, hermano Giancarlos. Bueno, mi nombre es Ricardo Ismael Tun Santos y actualmente soy el rector del Instituto Yucatán Península Misión, que es nuestra universidad, y tenemos ya este proyecto educativo durante ya más de 8 años operándolo oficialmente ante el gobierno de México. Y
tenemos dos niveles educativos que estamos ahorita desarrollando. El nivel medio superior, que en México es el bachillerato o high school en Estados Unidos, y también tenemos el nivel superior, que es prácticamente licenciaturas, maestrías y doctorados, que es la parte de posgrados también. Y actualmente tenemos 8 programas educativos de nivel licenciatura, tenemos 2 maestrías también y tenemos también la, la preparatoria. Prácticamente estamos formando jovencitos y preparándolos para su profesión. Y de forma muy especial estamos ahorita desarrollando, tenemos nosotros la licenciatura en teología con validez oficial. Somos una de las pocas universidades en México que emite título profesional validado por el gobierno de México en cuanto a la licenciatura en teología. Y también soy pastor de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México. Actualmente pastoreo en la Iglesia Manuel y también comparto tiempo en otra iglesia, que es la Iglesia Antioquía. Actualmente estoy viviendo aquí en la isla de Cozumel, México, y estoy casado con mi esposa Saraí Pech, que ella es directora de un jardín de niños también. Nos dedicamos a la parte educativa y tengo 2 hijos, Ricardo y, Marian, y Sari Marián, que son mi familia, y colaboramos en la iglesia y estamos muy apasionados también por el ministerio dentro de la iglesia, y actualmente estamos desarrollando todo el enfoque juntamente y que se encuentren con nosotros también en esta plática con el pastor y doctor Eric Tucker, que es parte del Departamento de Teología y de nuestra universidad, que él nos ha ayudado bastante en poder vincularnos con ministerios como ustedes, que es Civitas Day, como también con Tercer Milenio, y que actualmente estamos haciendo eh, esa vinculación con el Ministerio de Tercer Milenio, apoyados en ello. Y estamos también trabajando en las disciplinas, en las distintas disciplinas, en las carreras de derecho, de pedagogía, de administración y otras más, para que tengan una perspectiva cristiana de la profesión. Por eso el tema para mí es sumamente importante, porque es lo que estamos trabajando nosotros en la universidad. Eso es un poquito de lo que yo hago, y prácticamente pues tengo títulos avalados también por el gobierno para estar al frente de la universidad. Soy doctor en gestión y política educativa, y en la parte teológica también tengo una licenciatura en teología y actualmente estudiando una maestría en divinidad en Tercer Milenio. Buenísimo. Gracias, Pastor Ricardo. También permítanos presentarnos a nosotros. Bien, nosotros somos Civitas Day, Centro Cristiano para América Latina. Somos una promotora educativa cimentada, centrada en el Evangelio del Reino de Dios. Y como institución, nosotros promovemos programas académicos, educativos, y aprovechando el seminario web y la presencia del doctor Ricardo Tum y del doctor Eric Tucker también, eh, una vez más haciéndole recordar que nosotros tenemos un convenio con esta institución IPM de una diplomatura universitaria. Así que si en este año no pudiste lograr esta diplomatura universitaria, tienes todavía el próximo año para lograrlo. ¿Ya? Entonces, si quieres complementar nuestros programas educativos, una diplomatura a nivel universitario, tenemos ese convenio con la institución hermana IPM, y gracias al doctor Ricardo, que es el rector, y gracias al doctor Eric Tucker, que en ese tiempo era creo, decano del Departamento de Teología, pero que gracias a ellos se pudo concretar este convenio, y venimos poco a poco trabajando y queriendo hacer más cosas juntos. Agradecerle su participación y invitarles a que nos puedan seguir en nuestras diferentes redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos en Instagram. Tenemos una comunidad en WhatsApp
de casi 750 cristianos de todo Latinoamérica. Y entiendo que si tú estás aquí es porque ya estás en la comunidad, así que, o tal vez porque te interesó este tema, recién te has unido a la comunidad, te pido que no te salgas, porque como institución constantemente fomentamos seminarios web, masterclass gratuitas en donde invitamos a exponentes, pastores, como el pastor, doctor y pastor Ricardo, ¿no? A exponer diferentes temas que son de suma relevancia y que suman para ver reflejado a Cristo en nuestras comunidades, que es parte de nuestra identidad como, como institución. Y gracias, Pastor Ricardo, por esta oportunidad. Yo sé que su agenda de usted es recargada, es rector y es pastor. No sé cómo hace esto y además es esposo y padre y muchas cosas y que Dios le ayude muchísimo en lo que viene haciendo, que le dé las fuerzas y que siga pues trabajando en lo que viene haciendo. Pastor, vamos a cerrar la transmisión, vamos a pasar al tiempo de preguntas y respuestas, tal vez últimas palabras de despedida, de animando a los hermanos a que puedan continuar con sus estudios teológicos. Adelante, Pastor Ricardo. Ahí está. Gracias. Pues ha sido un gusto, un placer para mí compartir ese tiempo con ustedes y quiero animarles de verdad a poder tener un compromiso con el estudio de la palabra, acercarse al estudio de la palabra hacia diferentes temas y en específico yo creo que esto es importante a nivel Latinoamérica, este tema de discipulado vocacional. Creo que puede ser de mucha bendición para su iglesia y también para las personas que puedan acercarse. Creo que Latinoamérica necesita realmente un, un acercamiento vivo hacia la palabra y nosotros estamos en este proceso. Tenemos un proyecto aquí en la isla de Cozumel que se llama Superación Ministerial, donde estamos nosotros capacitando a hermanos de la iglesia que han querido aprender un poco más a través del programa de la universidad, que es Superación Ministerial YPM. Y, y ha sido de gran bendición para nosotros ver cómo hermanos de la iglesia, diáconos, ancianos o líderes de nuestra iglesia se han acercado para poder aprender. Y yo diría que hay un avivamiento por aprender la palabra de Dios y estamos viendo los resultados. Vamos a cumplir en febrero un año de poder iniciar estos cursos y que ha sido de gran bendición para nosotros. Así que desde la comunidad donde tú estés, yo te invito a que contactes a Civitas Day, que es una comunidad educativa que de verdad recomendada. Ahorita están viendo materiales de Tercer Milenio que son fantásticos también y que nosotros estudiamos. Por favor, acérquense a nuestros hermanos, se pueden acercar también a nosotros. Lo importante es que aprendan y crezcan en la palabra del Señor. Así que quedo a sus órdenes, a su servicio también. Y yo voy a dejar los materiales y la presentación a nuestro hermano para que puedan compartir después. El día lunes yo comparto todo y pueda tener acceso. Y también me gustaría compartir otros recursos que en el proceso de que he estado investigando puedan también tener libros, recomendaciones de libros, recomendaciones de sitios. Entonces, eso lo voy a compartir el día lunes o martes para que no se salgan ustedes del WhatsApp, sino al contrario, manténganse allí para que yo pueda compartir estos materiales que pueden ser de bendición para su iglesia. Mis hermanos, gracias, Pastor Ricardo, gracias a cada uno de ustedes, mis hermanos. Vamos a cerrar la transmisión y vamos a pasar al tiempo de preguntas y respuestas. Dios les bendiga.